La madrugada del 26 de diciembre de 1980, en el bosque inglés de Rendlesham, un grupo de militares divisaron desde la base una extraña luz cayendo entre los árboles. Hasta allí se desplazó el sargento Peniston junto a un grupo de hombres para ver de qué se trataba. Una vez que ingresaron en el bosque, vieron una extraña nave posada sobre el terreno. El sargento decidió acercarse lo suficiente como para asegurar que el artefacto tenía símbolos extraños en su superficie que además pudo tocar. Después del encuentro y ante la atenta mirada de todos los militares presentes, la nave se elevó sin hacer ningún tipo de ruido y desapareció en el cielo rápidamente. Sin embargo, esta dejó huellas y pruebas concretas que certificarían por sus superiores la presencia de un objeto volador extraño. La nave fue descrita por los militares como de apariencia metálica, de forma triangular y de unos 2 metros de altura, con una luz blanca que prácticamente iluminaba todo el bosque. El informe de este caso fue firmado por el teniente coronel de las Fuerzas Aéreas Charles I. Halt, quien además fue testigo del fenómeno. Sin embargo, el caso fue archivado y todos y cada uno de los testigos fueron obligados a firmar unos documentos que le prohibían hablar de estos hechos mientras formaran parte del ejército. El caso en el que se basa la película Verónica en realidad fue vivido por una chica llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro. Tras una sesión de Ouija incorrectamente cerrada, la chica empezó a ver alucinaciones y a escuchar voces aterradoras en su propia casa. Un día de agosto de 1992, Estefanía entra en un extraño estado en el que habla con una voz ronca que no parece la suya. Luego cae desmayada y es trasladada al hospital, donde horas más tarde fallece por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa, según el informe clínico. A raíz de ahí, la familia comienza a experimentar una serie de eventos paranormales que van en aumento hasta que unos meses más tarde, los Gutiérrez deciden llamar a la policía porque en su casa están ocurriendo una serie de eventos paranormales que hacen que la familia tenga que salir de la casa. Tal y como recoge el informe policial, los agentes que se trasladaron hasta allí pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada se abría de forma súbita y totalmente antinatural, además de cómo una puerta se abrió y se cerró de forma muy violenta, un gran ruido en la terraza en la que no había nadie, y como ante sus ojos comenzó a aparecer una mancha marrón que calificaron como babas en un mantel que había en una mesa. Se dice que este es el caso paranormal más claro presenciado por la policía y del que existen muchos datos y pruebas. Por ello me gustaría saber si quieres que le dedicara un vídeo completo a este caso exclusivamente. Si tu respuesta es sí, deja un like, y si llegamos a 10.000 likes, traeré un vídeo completo con este inquietante y aterrador caso. Una familia chilena desesperada llamó a la policía debido a una serie de sucesos paranormales que estaban ocurriendo en su domicilio al sur del país. La policía de la ciudad acudió a la llamada de socorro de la familia y cuando estos llegaron afirmaron la existencia de objetos levitando y la formación de microincendios en el interior de la vivienda. Los agentes que registraron el domicilio aseguraron vivir situaciones confusas y así lo aseguraron ante las cámaras de los noticieros. Al llegar al lugar, bueno, pudimos observar que habían varios vidrios rotos, colchones a la afuera, y al ingresar la familia nos empezó a decir que había actividad paranormal al interior. Nosotros en primera instancia era raro para nosotros. Creo. Claro. Bueno, una vez estando adentro, de forma sorpresiva yo estaba entrevistándome con uno de los propietarios cuando cayó una espátula desde el entretecho, como que lo atravesó. Y saliendo del domicilio por la puerta delantera sentí un cuchillo que me rozó la espalda. Y gracias a mí, sí, claro, y como andaba con chaleco antibalas se pudo evitar alguna lesión. Por otro lado, un vídeo publicado desde la calle muestra cómo un objeto en el interior de la casa es arrojado cuando en esta ya no había nadie dentro.
Dave Murphy era un agente totalmente escéptico con todo aquello de los hechos paranormales. Sin embargo, su visión sobre estos cambió radicalmente cuando trabajó para el equipo de seguridad del Teatro Capitol en 2012. Hasta aquel momento, Murphy desmentía a todo aquel que asegurara haber vivido algún fenómeno paranormal, hasta que él mismo vio con sus propios ojos algunos de estos. Al principio comenzó a ver sombras oscuras que se movían por las paredes, pero pensó que se trataba de simple sugestión por lo que sus compañeros le habían contado. Más tarde empezó a oír voces y música, hasta que finalmente se le apareció una mujer en medio del escenario. Según el agente, dijo que esta vestía ropa que databa de la época de 1900, y afirmó además que después de verla por primera vez en el escenario, luego pasó por delante de él en la sala de control. El agente Murphy también llegó a decir que las sombras que vio al principio lo atacaron una vez físicamente. Se cree que el espectro que se aparece en el teatro es en realidad el fantasma de una joven de 17 años que murió en un incendio ocurrido en el teatro en 1947. En 1977, una modesta familia de Enfield acaparó todas las portadas y todos los noticieros. Peggy Hodgson afirmaba que su casa había sido invadida por una entidad maligna, ya que sus hijas aseguraban que sus camas temblaban por la noche y algunas cosas de su habitación se movían por sí solas. En un principio Peggy no las creyó, pero una noche escuchó a su hija gritar y cuando llegó a su habitación a ver qué le ocurría, se la encontró levitando por encima de la cama. Después de esto, ella decidió pedir ayuda a los exorcistas Ed y Lorraine Warren, quienes por seguridad se trasladaron a la casa acompañados de la agente Caroline Hibbs. Sobre este caso hay varias grabaciones en el que hablan con el supuesto demonio que había poseído a Janet. Now that was the first time we heard the voice, and since then we've been hearing it again and again, and it's been getting louder and louder. How did this start? Well, one night Mr. Grove was talking about it about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed and can't remember exactly what happened. And What's that knocking? yeah, I can hear it now. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. Is anybody there? No, no. Who's there? Doctor Doctor Who? En su informe y ante las cámaras, la gente afirmó haber sido testigo y vivido eventos paranormales en la casa de los Hodgson. Came off the floor, or nearly a half inch I should say, and I saw it slide off to the right, about 3.5 to 4 feet before it came to rest. I checked to see whether or not it could possibly have slid along the floor. I placed a marble on the floor to see whether or not the marble would go in the same direction as the chair did, and it didn't roll at all. I checked for wires under the cushion of the chair and I could find no explanation at all. Por todos es conocido que los hospitales son uno de los lugares donde suelen ocurrir más eventos paranormales. Sin embargo, normalmente los trabajadores sobrellevan este tipo de eventos, ya que suelen ser casos aislados en los que un timbre de auxilio suena desde una habitación vacía o algún relato de algún paciente sobre alguna supuesta aparición. Pero el caso concreto de este hospital es totalmente diferente. Aquí tuvieron que cerrar una planta entera, ya que los eventos paranormales ocurrían todo el rato. Puertas que se abren y se cierran solas, muebles moviéndose, diferentes apariciones y muchas cosas más tenían lugar en la quinta planta de este hospital, que finalmente tuvo que ser cerrada debido a los eventos que allí tenían lugar, y así quedaron recogidos en este vídeo grabado por un empleado.
El estadio Tomás Adolfo Ducó del equipo Huracán ha sido el escenario de numerosos partidos de fútbol argentinos a lo largo de su historia. Pero ahora es noticia por algo muy distinto. En el vídeo se puede ver cómo el guardia de seguridad graba para demostrar algo que lleva atormentándole desde hace mucho tiempo. El vídeo fue publicado el 3 de abril de 2018 y mientras revisa el vestuario se puede ver cómo aparece una sombra espectral. El equipo ha lanzado un comunicado desmintiendo el vídeo y asegura que eso no ocurre en el estadio, sino en una obra que se encuentra situada a unos 100 metros. Sin embargo, y como puedes comprobar tú mismo, el vídeo está grabado dentro del vestuario. Por eso me gustaría que después de que dejaras un like al vídeo, también dejaras un comentario sobre qué opinas de este vídeo. La puta que te parió. Concha de la lora. La concha de la lora. Pero ¿cómo mierda puede ser que no haya nada? Ay. Ya es la tercera vez. Tercera vez que entro y no hay nada. Dicen que nadie está preparado para la muerte de un hijo, y así lo demuestra el siguiente video. Esta grabación fue publicada en 2015 en Facebook por la madre de Trevi, un niño filipino que falleció tristemente. Las imágenes son del propio funeral de su hijo, y en ellas se puede observar un ataúd blanco cubierto con flores y globos blancos. Curiosamente, uno de ellos se acerca a la madre y se queda flotando a su lado, como si estuviera siendo acompañado por un ser invisible. La madre asegura que cuando el globo estaba con ella sentía la presencia de su hijo y que esta era la manera de decirle que no se preocupara porque él estaba bien. El programa Mod Haunted ha recorrido el Reino Unido intentando demostrar la existencia de fantasmas recorriendo viejos edificios. Sin embargo, durante estos 15 largos años, solo habían podido captar algún que otro sonido que no probaba nada. Pero en el último de sus programas, hay mucho más que un extraño ruido. Estando en una mansión, de repente surge una sombra que les da la espalda y se va caminando a través de la oscuridad. En esta ocasión el programa estaba siendo emitido en directo, por lo que no cabe ninguna posibilidad de que sean imágenes editadas, e incluso los mismos miembros del programa aseguran que nunca habían presenciado algo así, y afirman que no tienen ninguna explicación. Come on, if you hit what's that? There. Carl, I can see it there. Go for it, yeah. I'm right behind you, Get your torch, hello? They fell downstairs. If you hit what's that? Okay. Come on, if you hit what's that? There. Carl, I can see it there. Go for it, yeah. I'm right behind you, Get your torch, hello? They fell downstairs. If you hit
Esta persona asegura que en ocasiones sufre en su casa fenómenos poltergeist que duran largos periodos de tiempo. Él dice que siempre que oye algún ruido, rápidamente coge su cámara, graba lo que está sucediendo y lo sube a un canal de YouTube llamado NK Ghost Hunter. Su primera experiencia fue en el año 2010, cuando escuchó y vio moverse algunas cosas en su oficina y decidió grabarlo. Después de eso los sucesos se intensificaron más y afirma que aunque no suele subir muchos vídeos, tiene varias horas grabadas de eventos paranormales. Dr. Kostler, it's Mary. It's happening again. The water just came on. I'm hearing noises. My dogs are going crazy. Yes, I'm calm. I'm hearing stuff in the kitchen, in the bedroom. I don't know what to do. Oh my God, the water just turned on. I'll call you right back. My God, go away! Leave us alone! Oh my God. Bella, come in here! Open the door! Let me out! Gaurav Tiwari era un reconocido investigador paranormal y ufólogo de la India que un día murió en extrañas circunstancias. El hombre se encontraba en su casa con su mujer y su padre tomando café, cuando se ausentó un momento para ir al cuarto de baño y nadie sabe lo que ocurrió allí. Después de casi una hora de que Gaurav no saliera del baño, su mujer se preocupó y al llamar y ver que este no contestaba, su padre abrió la puerta a la fuerza y se lo encontraron en el suelo, sudando casi sin aliento y con los ojos que parecía que se le saldrían de las cuencas. Durante su traslado al hospital, sus familiares se dieron cuenta que él tenía en el cuello unas marcas negras que parecían unas manos, pero finalmente, antes de poder llegar, Tiwari dio un último suspiro en el que se le fue su último aliento de vida. La policía y los médicos aseguraron que no había dudas que se trataba de un homicidio, pero no pudieron explicar a qué se debían las marcas negras que Tiwari presentaba en su cuello y de las que misteriosamente él había hablado varias veces en sus conferencias y afirmaba que eran signos de venganza de espíritus malignos. Las sociedades paranormales de la India aseguran que la muerte de Tiwari fue obra de fuerzas del más allá, pero su padre por otra parte afirma que su hijo le contó que tenía pruebas concluyentes de la existencia de seres de otro planeta y que probablemente alguna organización que no quiere que esto vea la luz acabó con su vida. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué crees tú? ¿Es un caso paranormal o alguien lo silenció para que no hablara? El 22 de agosto de 1974, Kerriga y Nori Barritav estaban dando una conferencia sobre la investigación paranormal cuando de repente se les acercó una mujer llamada Doris Bither y solicitó a los investigadores que por favor visitaran su casa, alegando que ésta estaba embrujada. En un principio los investigadores no creyeron la historia de Doris, y no fue hasta que ella les dijo que los seres le dejaban marcas en su cuerpo que estos decidieron ir a su casa. Nada más entrar, notaron que las luces parpadeaban y que las cosas se caían con violencia sin que nadie las tocara.
Estos eventos hicieron que empezaran a realizar fotografías con una cámara Polaroid y estas salían blanquecinas o directamente no salían. Para hacer la prueba pidieron a Doris que saliera de la casa y curiosamente ahora las fotos con la misma cámara y el mismo cartucho de película salían perfectamente. En la casa llegaron a estar hasta 30 investigadores y para sorpresa de muchos, unas extrañas luces comenzaron a manifestarse por la habitación y los presentes aseguraron que en una esquina empezó a formarse una niebla verdosa que tenía forma de entidad masculina. Este sería el resumen de un caso que es totalmente real y que inspiró para hacer la película El Ente, por lo que si llegamos a 15.000 likes y los que estáis viendo este vídeo se suscribís, dedicaré un vídeo completo a este aterrador y perturbador caso que seguro que os quitará el sueño durante algunos días. En diciembre de 1980, Melanie Uribe, de 31 años, desapareció sin dejar rastro y sin dar ningún tipo de explicación. Unos días después de la desaparición, se presentó en la comisaría una mujer llamada Etta Smith que se ofreció a ayudar desinteresadamente en la búsqueda de la joven. Smith decía no conocer de nada a Uribe y aseguraba que simplemente una noche soñó con ella y en el sueño ella misma le mostraba su cuerpo en una zona rural. Después del sueño, la mujer siguió su instinto y fue hasta Lopez Canyon, pensando que aquel era el lugar que le mostró, donde sorprendentemente allí encontró el cuerpo de Melanie Uribe, que había muerto tras haber sido violada y brutalmente golpeada. Obviamente, cuando Smith se presentó en comisaría contando su historia, se convirtió en la primera sospechosa y fue interrogada durante más de 10 horas seguidas, en las que negó cualquier participación en el caso. Fue incluso sometida a 2 pruebas de polígrafo que superó sin mentir en ninguna ocasión. Sin embargo, los detectives falsearon los resultados y fue ingresada en prisión. 4 días después, la policía encontró a los culpables, quienes afirmaron no conocer a ninguna Etta Smith y esta fue puesta en libertad. En plena reconstrucción de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, al aeropuerto de Tokio llegó un extraño viajero de apariencia europea. Cuando el hombre entregó su pasaporte, en él quedaba claramente reflejado que esta persona venía de un país llamado Tauret. El empleado preguntó a su supervisor y este, al no saber tampoco de qué país se trataba, le preguntaron dónde estaba su país situado geográficamente. Con toda normalidad, el hombre les comentó que se trataba de un pequeño país situado entre España y Francia, y en un mapa les señaló el país de Andorra. Impactados y sin saber qué estaba pasando, desde el aeropuerto llamaron a la policía y estos interrogaron al hombre en una pequeña sala. Allí le preguntaron si su país en realidad no se llamaba Andorra y el tipo les dijo que jamás había oído ese nombre. Lo más curioso de todo es que este hombre que hablaba francés traía billetes europeos y tenía documentos de una empresa a la que decía pertenecer pero que tampoco existía. Después de más de 8 horas de interrogatorio y sin sacar nada en claro, el hombre fue alojado en un hotel con la intención de volver a interrogarlo al día siguiente. Por lo tanto, para que no pudiera huir, su puerta fue custodiada por 2 agentes. Sin embargo, cuando volvieron al día siguiente y entraron a la habitación, aquel hombre con todas sus pertenencias habían desaparecido. Steven Michalak era un hombre normal que tuvo un extraño encuentro al que a día de hoy no puede darle ninguna explicación. El 20 de mayo de 1967 estaba buscando plata en Falcon Lake cuando de repente escuchó una banda de aves y al mirar al cielo observó 2 enormes y alargados objetos volantes que se acercaban a la zona donde estaba. Según Steven, uno de estos objetos voló en otra dirección, pero el otro, al que describió de color rojo, cerca de su posición. Una vez en la Tierra se acercó para examinar qué era e incluso asegura que pudo mirar dentro por una ventana y que todo lo que vio fueron luces e instrumentos que no sabía para qué servían. Sin previo aviso, la nave comenzó a despegar y esta quemó el pecho de Steven, que se encontraba muy cerca e incluso, como podemos ver en las fotografías, le quemó la ropa. El hombre fue hospitalizado y recibió asistencia por las extrañas quemaduras de su pecho, que el médico afirmó que bien se podían tratar de unas quemaduras hechas por un tubo de escape.
A día de hoy, este caso no tiene ninguna explicación y se trata de uno de los contactos con extraterrestres más claros de toda la historia, ya que incluso se encontraron pruebas de que donde el hombre aseguraba que pasó había huellas de que algo de gran tamaño había estado ahí recientemente. El 11 de septiembre de 1987, en una pequeña ciudad tranquila en Georgia, el periódico The Registered Guard publicaba una noticia que contaba la historia de William y Minnie Winston, de 79 y 77 años respectivamente. El 8 de septiembre, la mujer encontró en el suelo del cuarto de baño una pequeña mancha de sangre. Alarmada, llamó a su marido para que lo comprobara y comenzaron a seguir un rastro de sangre que prácticamente los llevó por toda la casa. Muy preocupados, llamaron a la policía y cuando estos llegaron encontraron una gran cantidad de sangre por toda la casa. Sin embargo, y al no encontrar nada más, recogieron algunas muestras de sangre para llevar a analizarlas. Unos días más tarde, la policía llamó a la pareja de ancianos para preguntarles qué tipo de sangre tenían. El análisis confirmó que la sangre era en realidad sangre humana de tipo 0, mientras que la sangre de ambos era tipo A. Este caso nunca se pudo explicar, aunque es cierto que hay otros casos documentados de casas que sangran sin ninguna explicación. Maurice Theriault era un niño católico que tuvo una infancia muy difícil. Él mismo dijo que, cansado de rezarle a Dios para que su padre no lo maltratara, un día decidió pedir ayuda a Satanás, y esa noche le ocurrió algo en el granero que él pensó que era un sueño y que no recordaba con muchos detalles. Con el tiempo se hizo mayor, se fue de casa y formó su propia familia. Sin embargo, un día de 1985, en su casa empezaron a ocurrir extraños fenómenos y durante estos, Maurice se volvía muy violento. Un día, en uno de esos ataques, su mujer tuvo que llamar a la policía y estos aseguraron que vieron como Maurice lloraba sangre y que mientras estaba en una habitación sentado, quieto e inmóvil, dos de los agentes vieron a otro Maurice por la ventana fuera de la casa. Gracias a este testimonio, los Warren se presentaron en la casa, realizaron un exorcismo y nunca más volvió a suceder nada. ¿Verdad o mentira? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Dicen que este es el lugar con más actividad paranormal en todo el mundo. En 1679 en Escocia fueron muchos los rebeldes que se negaron a jurar fidelidad al nuevo rey, y todas esas personas fueron encarceladas y víctimas de horribles torturas. Los supervivientes a estos actos junto con las víctimas fueron enterrados vivos en este cementerio, y años más tarde se hizo un mausoleo donde fue enterrado George Mackenzie, quien había sido verdugo de todas esas víctimas. Desde 1691 hasta 1998 todo fue calma, pero después de más de 300 años, un vagabundo en busca de cobijo entró en la cripta y cuando se acercó a la tumba, dice que sintió un frío que le recorrió la espalda y el suelo se abrió a sus pies, cayendo en una fosa común en la que había cientos de cadáveres que llevaban siglos ahí. Desde ese día hasta hoy se han reportado más de 450 casos de incidencias donde gente que ha ido a visitar el mausoleo han sido misteriosamente atacados e incluso han sufrido heridas. Para intentar parar esto, incluso llevaron a un exorcista al lugar para liberarlo de una presencia maligna que él mismo aseguró sentir. Sin embargo, el exorcismo fue un auténtico desastre y el exorcista murió pocos días después en extrañas circunstancias. En marzo de 1995, un hombre llamado Terry Cautel se quitó la vida en el baño de su casa. Al ser donante de órganos, su corazón pudo ser aprovechado y se le dio a un hombre llamado Sonny Graham, quien había sido diagnosticado con una grave enfermedad de corazón justo un año antes. Después de la recuperación de su trasplante, Sonny decidió escribir una carta a la viuda del donante para darle las gracias y aunque la organización que acordó el trasplante lo desaconsejó, Sonny y la viuda acordaron reunirse para charlar y darle las gracias personalmente. Sonny aseguró que en el momento que la vio se enamoró de ella y sentía como si la conociera de hace muchos años. Tanto es así que poco tiempo después empezaron una relación y se fueron a vivir juntos.
Justo 5 años después, el mismo día que Terry se quitó la vida, el corazón se paró para siempre. Por algún motivo desconocido, Sonny entró al cuarto de baño y se disparó justo en el mismo lugar en el que lo hizo Terry. En la década de 1940, en Carolina del Sur, un grupo de estudiantes universitarios estaban caminando cerca de un teatro cuando todos vieron a lo lejos un extraño hombre con un traje plateado, y cuando estos se acercaron aseguran que el hombre se metió en un pozo, pero cuando miraron dentro de él, allí no había nadie. El hombre del pozo, como fue apodado, volvió a aparecer en 1950. Un policía acudió a la llamada de un hombre que descubrió que todos sus pollos habían sido mutilados y dejados en su puerta. Cuando el policía llegó para investigar, vio una persona con un extraño traje gris a lo lejos que desapareció cuando el policía estaba pidiendo refuerzos. Ya en los 60, otro grupo de estudiantes también denunció la extraña aparición de ese hombre con traje plateado. Lo curioso del caso es que existen reportes oficiales de gente que aseguran haber visto a este mismo hombre, dando una descripción exacta del mismo hasta principios de los años 90. Desde entonces hasta hoy, nadie parece que haya vuelto a verlo, pero aún así, el misterioso hombre gris sigue siendo un misterio hasta el día de hoy.